Bueno, y ya. Buenos días con todos. Se conectan más ahí. Tenemos 12 personas. Em, Mientras esperamos, les voy a compartir un a ver, que no me mezclen mis apuntes. Em, una tabla y vamos a intentar completarla juntos, ¿ya? Tenemos, entonces es sobre el nuevo paradigma. Les puedo compartir en el chat si quieren. Este PDF, ¿dónde está? Ahí, les comparto. Y entonces el paradigma tradicional y el paradigma tecnológico crítico, el paradigma actual de la educación, ¿ya? Y que es motivado por las TIC y las competencias digitales. Entonces, es para calentarnos un poco, ¿no? Mientras esperamos a los compañeros. Entonces, en el paradigma tradicional, el medio principal podría ser el libro impreso. En un paradigma tecnológico crítico, ¿cuál sería? ¿Sería el libro digital? Libro Buenos digital. días. Sí, Las ¿qué dijo? herramientas multimedias. Herramientas multimedias en general, ¿verdad? Herramientas multimedias en la que incluiremos, en efecto, el libro digital. Libro digital. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Memorización. Entonces, en los procesos, en el paradigma tradicional, la memorización era algo fundamental. Ahora, ¿cómo podríamos definir en un nuevo paradigma, en nuestro contexto? Un conocimiento. Ya. ¿Qué dijo no, a ver, voy a abrir porque no veo quién está hablando. ¿Ángel estaba hablando? No, yo No, dije que el conocimiento. El conocimiento. Ya. Fabio era. Ajá. Ya. Sí, ¿qué más? Perdón, también puede ser eh, análisis y comprensión de contenidos. Sí, muy bien. Buenos o, días. o puede Podría ser ser también análisis crítico también. investigación. Ajá. Sí, Ángel y Silvana. Investigación tal vez, porque antes Investigación. estudiábamos, pero hoy más bien investigamos. Sí, es investigación. Vamos a poner dentro del conocimiento. Del conocimiento. ¿No? Bueno, no sé si dentro sea muy adaptado, pero análisis, investigación, etcétera, pero ya de la información o del conocimiento, muy bien. El profesor, depositario del saber, expositor, ahora, ¿qué sería? Un guía, Mediador. tal vez. Mediador, exactamente. Guía. Ajá, guía, Motivador. mediador. Mediador. Coach. Guía, mediador, no escuché la última. ¿Qué dijo? Coach. Motivador. Coach. Ok. Coach, sí. Sí, investigador, Motivador. motivador, motivador. ¿Qué más? Capacitador. Capacitador. Ya, muy bien. Ok. Alumno pasivo receptivo. Colaborador. Participativo, colaborativo. Ya. Activo, participativo, colaborativo. Co-creador puede ser también, ¿no? Co-creador. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, con la idea de que va participando en la producción de conocimiento. Muy bien. Y la enseñanza basada en los contenidos, enseñanza de... Enseñanza de competencias. Sí, Habilidades. Destrezas.
¿Cómo dijo Fabio? Destrezas. Sí, destrezas, competencias, enseñanza. De experiencias también puede ser. Estrategias puede ser. A ver, destrezas. ¿Qué más? Estrategias, ¿no? Estrategias. Innovación, ¿no? Ujú. Sí, sí, de estrategias en el sentido en que como estamos, teníamos esta idea de una sociedad líquida del conocimiento que va evolucionando, cambiando, estrategias también para aprender, y para adaptarse a estos cambios. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, esto es más o menos la introducción. Voy a volver a todos estos temas en esta presentación porque voy a tener que hablar. Entonces, les voy a compartir. A ver. Primero, me pongo en modo presentación. Había un programa en mi país, un programa de televisión, que empezaba y decía, tenía invitados de la farándula, de la política, etcétera, y decía, hoy día no recibiremos a tal y tal persona. Ahí sí está bien mi presentación. Ahí, ya. Entonces voy a decirles de lo que no voy a hablar. No voy a hablar mucho del rol del estudiante porque es algo que ya vimos. Ahí, ya. Entonces, el rol del estudiante ya lo abordamos a través de los perfiles del estudiante, y es lo que acabamos de ver en el PDF. Demuestran que sí tienen una idea bien precisa de lo que es el contexto, el rol del estudiante, el rol del profesor, pero vamos a tener que hablar, sí, del rol del docente. Es algo bastante importante. Bueno, el rol del estudiante, aquí tenía una caricatura del estudiante. Eso lo saqué de una presentación de un especialista de la educación británico, que decía, ahora tenemos un montón de estudiantes, de casos, un incremento de casos de TDAH, trastornos de la atención y la concentración, algo así. Y él decía, y los llenamos de medicamentos, diciéndonos que ellos son, o sea, que el TDAH es el problema. Pero bueno, no es una sorpresa en una sociedad en que una escuela donde estandarizamos los contenidos, las evaluaciones, etcétera, y no damos paso tanto a la creatividad. Bueno, él estaba analizando más que nada la situación en Estados Unidos, pero me gustó esta foto. Y entonces en el rol del estudiante está, bueno, hay términos que ya estuvimos hablando en la investigación, en el colaborativo. El autorregulado, la noción de autorregulación es bastante interesante. En teorías de la motivación se habla de la autodeterminación, de la autorregulación, en el sentido en que el estudiante debe trabajar en su propia motivación, ¿ya? Bueno, también no voy a hablar de neurociencias, aunque es algo bastante interesante, pero no es el propósito. Pero sí, si es que están interesados en estas ciencias que estudian también el aprendizaje, cómo se aprende, etcétera, es interesante ver lo que dicen y cómo confirman las teorías del aprendizaje que han venido formándose a través en todo el siglo XX y en el siglo XXI. Y bueno, lo que dicen a la final es que el cerebro es moldeable, ¿ya? Entonces, el niño es moldeable, pero el cerebro es moldeable. Y lo que importa no son los neuronas, la cantidad de neuronas, sino la cantidad de conexiones existentes entre los neuronas. Y eso
estas conexiones se hacen a través de la estimulación. ¿Ya? Cuando hace el estudiante, cuando hace el niño, va aprendiendo y se van creando sus conexiones y va creando su propia inteligencia también. ¿Ya? Y de hecho se notó que en la generación Z hay más conexiones en la interpretación de la información, porque está en una sociedad de la información, y en las generaciones como las mías, deberíamos, porque yo siempre digo, ¿no? O sea, yo tengo una memoria terrible, pero las conexiones, hay más conexiones en el cerebro en las áreas dedicadas a la gestión de la memoria. Entonces evolucionamos en este sentido. De la gestión de la memoria pasamos a conexiones que van hacia la interpretación de la información. ¿Ya? Bueno, esto paso rápido porque no es el tema, pero vamos a entrar entonces en el tema que nos estuvo interesando en esta semana y la semana anterior y en las siguientes semanas a través de los marcos de competencia digital. ¿Ya? Entonces, las competencias del docente, ¿cuáles son? Esto es la nube que pusieron, que hicieron, que realizaron en la última charla que tuvimos y que confirmaron en la actividad de calentamiento que hicimos. Entonces tenemos un docente que ahora es más guía, motivador, orientador, facilitador, todo esto, tutor, ¿ah? Son sinónimos, pero también tenemos innovador, ¿ya? Entonces ya no tenemos una idea fija de lo que es congelada, digamos, de lo que es la enseñanza, sino que vamos innovando, vamos a tratar de renovar nuestra forma de enseñar. Y bueno, es bastante mediador, ¿ya? Motivador, ahí estamos en la idea del coach, y tenemos tecnológico también, entonces tenemos la dimensión tecnológica. Bueno, quería fijarme en esta imagen. Tenemos una aula tradicional, del paradigma tradicional, y me parece interesante ver cómo están los niños. Están ahí estudiando, bueno, más o menos estudiando. Hay unos niños que no miran lo que están haciendo o que no están haciendo Emilito, nada. ¿Sí? ahí en el primer cajón debe estar un libro, déme pasando, por favor. Ya. Ya, gracias. Yo pensé que me estaba hablando. Ya, tenemos una imagen tradicional, pero es sorprendente ver que en la iconografía que tenemos de la enseñanza en la actualidad no cambia tanto. Y ahora estoy dando algunos ejemplos de la tradición. Entonces está la imagen tradicional, algunos cuadros de los siglos anteriores, uno del inicios del siglo XX y el segundo debe ser del siglo XVIII, por el vestido. Y bueno, por ejemplo, ahí tenemos una profesora que está yendo de estudiante a estudiante, y esta imagen la saqué de Pedagogía y Didáctica de las Matemáticas de la UTPL, de la maestría de la UTPL, y vemos a un docente de matemáticas con fórmulas matemáticas detrás de él, y que va también yendo de alumno a alumno, comprobando lo que está haciendo. ¿Sí? No cambia tanto la imagen. Tenemos una iconografía de un docente que está transmitiendo un saber y verificando o validando lo que está la actividad del estudiante. Y en la otra está su servidor, yo mismo, que está explicando conceptos con tecnología, ¿ya? Pero más o menos el movimiento de la mano es el mismo que lo que está haciendo el docente en el siglo XVIII. Sobre niños, bueno, los niños son más jóvenes, pero tenemos esta misma imagen. Y creo que la representación que tenemos de la docencia a través de las imágenes tiene su importancia. Recorté la imagen mía porque no sabía que iba a tener, o sea, iba a participar a la sesión de fotos y mis zapatos son terribles. Y si buscamos en internet,
buscamos en Google Imagen, aula de clase, verán que tenemos la misma, no estoy criticando la UTT, que estamos participando de una dinámica que es la misma. Si buscamos en Google Imagen, tendremos lo mismo, ¿ya? Niños que están en filas, levantando la mano, el docente que está en su estrado, que está representando. O sea, tenemos una imagen verticalizada de la comunicación, verticalizada y sobre todo descendiente, ¿ya? El docente sabe y los estudiantes intentan saber, ¿ya? Están buscando el conocimiento. Y no es una fatalidad si miran, por ejemplo, Finlandia. Finlandia es alguien que cambió en los años 80, desde los años 80, intentando innovar, eso es un término que ustedes usaron, ha intentado innovar en su sistema y ha ido en una dirección totalmente distinta a lo que podemos ver en los otros países de Europa. Un país vecino que es Suecia, por ejemplo, tiene una representación totalmente distinta. Y aquí tenemos una imagen que es quizás un poco distinta, ¿no? Tenemos la imagen de un trabajo colaborativo, ¿no? Los estudiantes están en grupo. Hay unos estudiantes que están sentados como quieran, ¿ya? En un sofá. Están escuchando a la profesora, que puede estar también dando consignas, porque también somos quienes debemos dar consignas, inculcar un saber, inculcar valores, etcétera. Pero tenemos una representación. A lo que voy es que es distinta, ¿no? Aquí también. Y verán que no tienen zapatos. La idea en Finlandia es que vayas a la escuela, pero como irías a tu casa, como estar en su propia casa, ¿ya? Aquí no está el docente, ¿ya? Los niños están parados, sentados, colaborando, etcétera. Y no tenemos una representación del aula tan Tradicional sería. tradicional. Muchas gracias, Gabriel. Aquí también ya tenemos la tecnología, el docente que presenta algo, pero los niños están sentados. Bueno, no voy a hacer todas las imágenes, pero me pareció interesante ver todo esto, ¿ya? Podemos tener imágenes tradicionales, pero se diversifica un poco el espacio de la clase, el rol del docente, el rol de los estudiantes, etc. Y me pareció interesante. Si se interesan en nuevos modelos educativos, lo de Finlandia es bastante interesante. Estaba viendo un artículo que decía los estudiantes eligen ahora los contenidos. No es tan cierto, pero bueno, estamos en esta idea de transdisciplinarios, de enseñanza transdisciplinar, de enseñanza por competencia, de enseñanza individualizada, ¿no? Los niños que tienen dificultades se los va a tomar en cursos particulares y vamos a intentar, no se repiten, no tienen notas hasta el colegio, etc. Bueno, todo esto es bastante interesante y bastante inspirador para todos los sistemas educativos. Bien. Entonces pasamos a lo siguiente y vamos a ver entonces la evolución de la competencia docente. En el paradigma tradicional entonces teníamos la competencia disciplinaria, es decir, que un docente tenía que saber lo que iba a transmitir, ¿ya? El docente podía personificar el saber o podía ser el vicario, es la noción de formación vicarial. El vicario es el intercesor entre Dios y los pecadores, nosotros. Y aquí el docente tenía esta misma imagen, esta misma representación entre el saber, el conocimiento y los estudiantes, ¿ya? Y en los años, eso lo vimos en la semana pasada, esta semana, Lee Schulman vino a agregar una dimensión que es la competencia pedagógica. Y dijo, bueno, también tiene que ser el docente un pedagogo. Eso fue en los años 80.
Tenemos entonces un docente que es pedagogo y que se va a preguntar cómo va a establecer una relación con el estudiante para facilitar el aprendizaje. Y la conjunción, la sobreposición de estas dos competencias es la didáctica, ¿no? Es en los años 80 que vamos a trabajar, que los didácticos van a desarrollar especificidades de las didácticas. Tenemos ahora didáctica de las matemáticas, didáctica de las lenguas extranjeras, didáctica de las ciencias físicas, del deporte, etc. Bueno, entonces Schulman aportó esta dimensión que ya estaba latente, ¿ya? Pero con él uno se pregunta cómo voy a enseñar. Y está este triángulo pedagógico que es de interés, pero que aparece en que siempre existió ese triángulo entre el docente, el aprendiente y el conocimiento. Siempre existió, pero en estas nuevas dimensiones y el aporte de Schulman y de otros pedagogos, se va a reequilibrar el rol y vamos a tener vamos a integrar entonces nuevas relaciones reequilibradas. Entonces está la relación didáctica en el cómo voy a enseñar. Entonces en la relación, eso es cómo va el docente a traer el conocimiento hacia el aprendiz. Está la relación pedagógica, cómo voy a formarlo, ¿ya? Y ahí se toma en cuenta la individualidad del aprendiz o del aprendiente. Y finalmente, entonces, la relación psicológica, ¿no? El eje psicológico es la relación de aprendizaje. ¿Cómo voy a relacionar el aprendizaje, el aprendiente con los aprendizajes o con el conocimiento? ¿Ya? Eso es el triángulo pedagógico de Usei. Y bueno, en los años 2000 entonces toma una importancia considerable la dimensión tecnológica y entonces la vamos integrando a las otras competencias, ¿ya? Eso es lo que vimos entonces con Mishra y Kohler, ¿no? Y en el 2009 estos dos autores también van integrando esta dimensión del contexto en que se desenvuelven estas competencias, ¿ya? Entonces tenemos sobreposiciones de conocimientos, el pedagógico disciplinar, ¿no? Donde la pedagogía se adapta al cómo voy a enseñar, eso ya existía entonces, pero se suma también al currículo, al qué voy a enseñar, ¿no? No solamente está el contenido, la noción de contenido, sino la noción del cómo voy a traer este contenido hacia los estudiantes, ¿ya? O cómo los voy a acercar, ¿ya? Tenemos la dimensión también tecnológico-disciplinar, ¿ya? Entonces, es qué herramienta voy a utilizar para transmitir un conocimiento, ¿ya? Eso puede ser, por ejemplo, lo estuvimos estudiando el jueves, pero para dar otro ejemplo es una wiki, ¿ya? Quiero que aprendan un concepto, les voy a decir, bueno, consulten Wikipedia y háganme una exposición sobre el tema, ¿ya? Eso sería entonces el conocimiento tecnológico disciplinar. También tenemos el tecnológico pedagógico. Y entonces ahí es qué tecnología va a contribuir al desarrollo del conocimiento, ¿ya? No es solamente dónde está el conocimiento, sino cómo va a desarrollar el conocimiento. Y ahí podemos tener la idea de crear o de contribuir a una wiki. Eso podría ser una dimensión de esto, de lo que va a ser la competencia tecnológica,
tecnológico-pedagógica, ¿ya? Y finalmente el TPAC, que está en el centro, que se desarrolla más que nada en los proyectos. Hablamos, dimos algunos ejemplos, y para dar otro, entonces podemos considerar, no sé, un proyecto con los estudiantes donde van a recopilar información, ¿ya? Investigar, trabajar en equipo para analizar, recopilar la información, sintetizarla, ponerse de acuerdo, repartir los trabajos, etcétera, entre equipos. Y finalmente usar la tecnología para remitir esta información, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, había dado el jueves la idea de crear una audioguía para estudiantes de turismo en idioma extranjero. Bueno, puede ser cualquier otra consideración dependiendo de la asignatura en la que nos posicionamos, ¿no? Bueno, eso está claro, ¿no? ¿O hay alguna dificultad sobre este TPAC? ¿Está bien? Bueno, pero es bastante interesante este modelo, y ver cómo vamos integrando un contenido de la competencia disciplinaria, vamos agregando la competencia pedagógica y la competencia luego, la competencia tecnológica, y cómo estas tres competencias se van juntando la una a la otra, ¿no? Y bueno, a partir también en estos mismos años, algunos autores intentaron definir las competencias para enseñar, las competencias del docente necesarias para el docente. Entonces, por ejemplo, vimos el modelo de Pernoud, es un suizo, y entonces presentó estas 10 competencias que son organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, trabajar en equipo, ¿ya? Todo esto, entonces, es dentro del aula, ¿ya? Y fuera del aula también participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, utilizar las nuevas tecnologías dentro y fuera del aula, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. La noción de ética está a la moda desde los años 2000, no se hablaba tanto de ética antes. Y organizar la propia formación continua, autoformarse, formarse a lo largo de toda la vida. Bueno. Insisto en esto, sé que ya lo vimos, pero insisto en esto porque quisiera establecer un paralelismo entre estas competencias que se elaboraron así en los años 2000 y los marcos de competencia que vamos a ver ahora y que vamos a ver en las próximas semanas. Entonces están las competencias, aquí tenemos otro modelo, pero no sé de dónde lo saqué, lo siento, pero no me acuerdo, pero aquí tenemos 6 competencias también, y verán que son más o menos las mismas: crear, gestionar y mediar situaciones de aprendizaje, atender la dimensión afectiva. Eso de la afectividad, de la ética, son cosas que son más presentes que antes y tienen que ver con la individualización de los aprendizajes, desenvolver la comunicación intercultural, ya evaluar la actuación y el aprendizaje, utilizar las nuevas tecnologías y participar en la institución de enseñanza, ¿ya? Entonces, bueno, también tenemos puntos comunes, ¿no? Entre estas dimensiones y las de Pernoud, ¿ya? Quizás sea un poco menos completo, pero bueno. Aparece en estos dos modelos la utilización de las nuevas tecnologías. Entonces, esto de adquirir competencias digitales para el docente
es algo que ha ido de manera progresiva, ¿ya? La dimensión en los años 2000, entonces la dimensión tecnológica toma importancia dentro de la sociedad y entonces como aparece dentro de la sociedad es importante capacitar a los docentes. En Europa, pero también en varios países de Europa, del mundo quiero decir, se establecieron distintas competencias claves que debe adquirir cualquier individuo para desenvolverse en la sociedad, en el mundo social, personal y profesional, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tomo las competencias claves de la Unión Europea para ser, entonces para la persona, para crecer, ¿ya? Y para trabajar, ¿ya? Y tenemos entonces como competencias claves la comunicación, ¿no? Saber hablar, leer, escribir, escuchar, entender, razonar, interpretar, ¿ya? Las competencias digitales, por supuesto, ¿no? Saber digitalmente controlar, crear, compartir, colaborar, controlar y dominar las TIC. Aprender a aprender, entonces ser autónomo en su capacidad para aprender. Poder emprender, otra vez tenemos la idea de autonomía y poder innovar, ver, observar, analizar, crear, satisfacer, mejorar, inventar. Y en esta idea de emprender, la idea de que todos somos emprendedores, ¿ya? Eso va con la uberización, con el mundo de la empresa, no es el mismo que el de antes. Las relaciones entonces sociales y cívicas, poder desenvolverse en la sociedad, capacidad para interactuar, y en esto están también el plurilingüismo, la comprensión del pluriculturalismo, etc. Y finalmente las matemáticas, ciencias y tecnología. Bueno, eso es lo que se estableció en la Unión Europea, pero en varios otros países se establecieron competencias claves, competencias fundamentales que todos debemos adquirir. En África del Sur, en Estados Unidos, en Australia, y verán que es más o menos lo mismo, ¿eh? Capacidad para trabajar en equipo, iniciativa, innovación, ¿eh? En el emprendimiento de la Unión Europea es lo mismo. Planeación y organización, ¿ya? Tiene que ver con aprender a aprender, etc. Lectura, escritura, en la comunicación, resolución de problemas, aprender a aprender, cálculo y finalmente alfabetización digital, ¿ya? Bueno, eso para decir que estas competencias claves fue una temática que interesó bastante el mundo para el desarrollo del ciudadano, el desarrollo individual, pero dentro de la sociedad. Y cuando tenemos que formar al ciudadano y que somos nosotros mismos ciudadanos y que evolucionamos también en una sociedad digitalizada, pues tenemos que formarnos. Entonces, se crearon también ya el marco de competencia digital para el ciudadano. Es decir, que esta dimensión en Europa, ¿no? Les doy el ejemplo, esta competencia digital, competencia número 2, pues se creó un marco con 21 competencias divididas en 5 dimensiones, ¿no? Eso lo vimos ayer, el jueves. Comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad, resolución de problemas, información y análisis de datos. Estas son se llama el DICOMP, ¿ya? Les compartiré, lo tengo solamente en inglés, no creo que la Unión Europea haya hecho una traducción,
pero bueno, es todo un referencial, todo un marco de referencia, competencia por competencia, y que establece niveles también en las 5 competencias, en las 5 dimensiones y en las 21 competencias. Bueno, ¿qué hora es? Porque tengo que estar bien. Oh, sí, bueno, estoy atrasado. Bueno, ya. Y entonces, una vez hecho este marco de competencia digital, se estableció entonces el marco de competencia digital docente. ¿Ya? Están varios modelos de integración de las TIC. Quizás volveré en estos marcos de competencias, pero los pueden estudiar por sí mismos. Están recopilados en el artículo que tienen que leer para la elaboración del cuestionario. Pero en este modelo de Puente Dura, el SAM-R, está la idea de que vas a mejorar tu manera de enseñar, sustituyendo medios tradicionales por medios tecnológicos, y luego vas a transformar tu manera de enseñar mediante la tecnología. Bueno, aquí es lo mismo, solamente considera un proceso de deterioración, es decir, que si se hace mal la integración de las TIC, el docente va a rechazar las TIC y va a desertar. Aquí tenemos el modelo chileno de formación del docente para la integración de las TIC, y vemos que la dimensión tecnológica va a la par con la formación pedagógica y la formación disciplinar, ¿no? Tiene que ver también, o sea, se lo asimila al modelo TAM que teníamos, ¿ya? Silva es un autor que participó en el marco de competencias enlaces de la competencia digital del docente en Chile, ¿ya? Entonces vamos a ver ahí los marcos de competencia digital docente. No voy a, ¿cómo se dice? Spoilear, no sé si se dice, lo que vamos a estudiar las próximas semanas, pero solo les voy a mostrar algunos de los marcos de competencia digital docente. No todos, pero hay varios países. Las próximas semanas veremos unos 6, el colombiano y el chileno, el europeo, el español, y me falta uno, y el de la UNESCO, ¿no? Pero hay otros, ¿ya? Entonces aquí les muestro el marco europeo, el DITS-COMPEDU. Lo muestro, entonces tiene 6 dimensiones. Ahí está, entonces, las competencias profesionales de los educadores, cómo van a comunicar dentro de la institución, con los padres, con sus compañeros, cómo va a utilizar la tecnología también para autoformarse. También están las competencias pedagógicas de los educadores, y entonces cómo va a utilizar la tecnología para enseñar y aprender. Cómo va a utilizar la tecnología para crear y acceder a contenidos digitales. Ahí está la selección, la creación, la modificación y la protección y gestión e intercambio. Cómo va a evaluar y retroalimentar al estudiante a través, otra vez, de la tecnología, ¿ya? Estrategias de evaluación, ¿ya? Si quiero evaluar de manera formativa o de manera sumativa, de manera lúdica, ¿ah? Voy a utilizar distintos instrumentos de evaluación. ¿Cómo voy a empoderar a los estudiantes, ¿ah? Para hacer que accedan, para incluirlos en todas sus diferencias? Cómo voy a tomar en cuenta las diferentes competencias para el aprendizaje de los estudiantes, ¿ah? Hay varias formas de inteligencia. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar estas inteligencias? ¿Cómo voy a acceder al compromiso activo de los estudiantes? ¿Cómo voy a hacer que los estudiantes sean activos? Y como dijimos que los estudiantes tienen que ser competentes digitales,
también está la competencia de los estudiantes. Me voy a interesar a que adquieran competencias digitales los estudiantes para acceder a la información, para seleccionarla, todo lo que dijeron antes, para seleccionar la información, para seleccionar la buena y rechazar y votar la mala información dentro de un dado contexto, ¿no? Cómo crear un contenido, ¿ya? Cómo ser productores de conocimiento, cómo solucionar problemas, etc. ¿Ya? Esto es el marco europeo, lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Más en detalle. Pero quería detallarlo porque me interesa que los marcos que se hicieron, los marcos de competencias que se hicieron en los años 2000 y ¿Qué los que pasa? ¿Sí, Verónica? No, ya. Me parece interesante ver que estas competencias del docente se hacen dentro de la competencia digital, ¿ya? Están las competencias digitales, todavía están presentes, pero al igual que, por ejemplo, tenemos relaciones sociales. Cuando hablamos de redes sociales, pensamos enseguida en Facebook, en Instagram, en TikTok, en estas tecnologías, que son redes sociales virtuales. Pero la evidencia, lo que es evidente es que también tenemos redes sociales en el mundo físico. Tenemos redes sociales profesionales dentro del colegio, dentro de la universidad. Tenemos redes sociales personales en la vida privada, en la casa. Tenemos redes sociales cuando vamos a la tienda, etcétera, ¿ya? Y se extiende dentro del mundo virtual. Bueno, eso es lo mismo. Para mí es lo mismo. Tenemos competencias para enseñar dentro del aula y también tenemos que tomar en cuenta que estas competencias de docentes se van extendiendo en el mundo de las redes, en el mundo virtual, en el mundo digital, ¿ya? Por eso me parece bastante interesante este marco DICS Compedu. En los marcos que vamos a ver, tenemos distintas representaciones. Unos marcos que van a decir, bueno, la competencia digital es un complemento, ¿ya? Se considera aquí, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Perrenú, se van integrando en la competencia número 8, que es utilizar las nuevas tecnologías. Y dentro de esto, de este mapa mental, entonces vamos a crear nuevas ramas a partir de la competencia número 8. Y otros marcos, como el DICS Compedu y otros quizás, que dicen, bueno, están las competencias docentes y estas competencias docentes hay que integrarlas dentro de la dimensión virtual. Son dos representaciones que son distintas y en función de nuestras ¿cómo decir?, afinidades, digamos, vamos a elegir el uno o el otro. Y lo importante no es saber todos los marcos, poder tener la capacidad de describir y recitar cómo es cada uno de los marcos de competencia. La idea es decir, bueno, este marco de competencia me conviene y entonces voy a ver cómo van mis competencias dentro de este marco, cualquiera sea, el chileno, el colombiano, el europeo, el español, cómo van mis competencias y cómo puedo desarrollarlas, ¿ya? Cómo puedo desarrollarlas para ir evolucionando y progresando en su integración dentro del aula, dentro de mis métodos de enseñanza, ¿ya? ¿Hay preguntas sobre esto o comentarios? ¿No? Ya. Aquí tenemos el modelo inglés del Reino Unido, que no vamos a ver, pero para decirles que hay otros, que los que vamos a ver a lo largo de las próximas semanas no son los únicos. Hay otros que pueden ser también de interés, que son otros
otros puntos de vista y a la vez tienen una representación distinta, pero abarcan las mismas competencias. Planificación de la enseñanza, distintos acercamientos de la enseñanza, ¿no? Varias representaciones, apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Ven, son acompañar el aprendizaje y traer una retroalimentación. Bueno, ven que están las mismas competencias, pero divididas en hechos distintos. Y de hecho, este modelo, aunque se hayan salido de la Unión Europea, es sacado de las competencias digitales para el ciudadano. Y tenemos 3 niveles de evolución: explorador, adoptador, no sé, y líder. ¿Ya? Bueno, entonces todos tienen más o menos los mismos temas, solo que no se los va a distinguir, solo que se van a distinguir varias dimensiones, ¿no? dentro de esto. Aquí Rangel Baca dice, bueno, hay 5 ejes principales, que es el tecnológico, como aprender a conocer el uso de la tecnología, de las aplicaciones, el hardware, el software, ¿no? Informacional. Entonces, en el acceso, en mi capacidad para acceder a la información, a seleccionarla, etcétera, a utilizarla para la enseñanza. La dimensión axiológica, que consiste entonces en mi capacidad para utilizar, para autoformarme a lo largo de toda la vida, para adaptarme a las evoluciones de la tecnología. ¿Ya? Pedagógica consiste, bueno, utilizar la tecnología para los procesos pedagógicos, y comunicativa para comunicar con el estudiante, para retroalimentar, para comunicar con los padres, con la institución, y etcétera. ¿Ya? Son 5 temáticas, ¿cómo decir? Que se repiten en todos los marcos de competencias, ¿ya? Cualquiera sea la representación, ¿ya? Hay otro autor que sintetizó las competencias, y ahí les voy a pedir su ayuda. Dice, hay 4 ejes. Bueno, aquí se considera dentro la competencia digital docente, dentro y fuera del aula. Él está solamente interesado en los procesos de enseñanza. Entonces, bueno, para mí es lo principal, creo que es lo más importante. O sea, lo fundamental es lo que nos caracteriza. Somos docentes, transmitimos un conocimiento, y entonces, bueno, son los 4 quizás fundamentales. A esto habría, sin embargo, que agregar una 5ª dimensión, que es cómo voy a transmitir la competencia digital en los estudiantes. ¿Ya? Faltaría esto. Pero me gustaría que me digan, entonces, diferencia 4 dimensiones, que sería planificar y gestionar situaciones de enseñanza presencial con TIC, ¿ya? Seleccionar y crear objetos digitales de aprendizaje, diseñar y desarrollar, me falta la S, entornos digitales de enseñanza, y finalmente tutorizar y realizar evaluación continua en línea. Entonces me gustaría que me digan ahí, desde un punto de vista de competencias digitales docentes, ¿qué podemos incluir como competencias dentro de la dimensión planificar y gestionar situaciones de enseñanza presencial con TIC? ¿Estamos frente a los estudiantes? ¿Qué ideas tienen para esta dimensión?
A ver. Sí, Dígame. sí, Rafael. Bueno, lo que se me está ocurriendo, al menos en lo que respecta a mi asignatura, en lo que viene a ser la matemática, específicamente la física, pues pienso tal vez diseñar o planificar al respecto de lo que vienen a ser choques elásticos, choques inelásticos, para mediante una simulación de un choque tipo verdadero, sacar conclusiones mediante cálculo y lógicamente utilizando lastigos, simuladores, de tal manera de que se vuelva algo real. Una idea que usted planteó hace unos días atrás es tal vez hacer un tipo de simulación de forma más detallada con unas gafas tipo 3D, de tal manera de que el estudiante esté en algo real, bueno, algo virtual, pero a la vez también real, porque va a utilizar tanto el campo de la realidad como el campo de la virtualidad. Entonces pienso que se podría utilizar ahí en ese tipo de asignatura, ¿no? No lo sé, puede ser. Sí, está muy bien. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna otra idea? Es bien interesante. Profe, Sí, Fabio. podríamos, qué sé yo, utilizar un Mentimeter para hacer una lluvia de ideas, así de facilito. Ya. Muy bien. Lluvia de ideas. Por ejemplo, Mentimeter. Seguramente existen otros, ¿no? Pero, Ajá. sí. Ya. Ok. Bueno, en forma general, dentro de esto podemos considerar, bueno, también están la idea de lecciones magistrales, por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí, porque es un formato que se definió y dijimos, bueno, vamos a hacer 2 lecciones magistrales por módulo. Bueno, entonces, para crear mi lección magistral también puedo recurrir a algunos recursos digitales como la creación de un PowerPoint o de presentación, herramientas de presentación cualquiera, también es, entra en esta categoría. Pero también puedo utilizar entonces herramientas o buscar métodos y a través de estos métodos, herramientas que me van a permitir hacerlo más interactivo. Y es lo que los compañeros entonces nos propusieron, entonces utilizar herramientas de simulación para virtualizar, a tener una realidad, aprender a través de la realidad virtual, hacer una lluvia de ideas y en forma general tratar de gamificar la enseñanza. También puedo decidir hacer la clase invertida. Y en este caso la clase invertida no es tanto, bueno, ustedes aprendan en casa, les doy una serie de recursos y en clase me hacen una exposición. No sería esto, sino, bueno, tiene varios procesos, tienen algunos, hacen la teoría, digamos, en casa y luego vamos a desarrollar, utilizar todo lo que aprendieron de manera teórica dentro de una práctica en la clase, ¿ya? Eso es el tema de la clase invertida. También tenemos la enseñanza mixta, ¿no? Podemos decir, bueno, es más flexible que la clase invertida, pero vamos a ver fases de aprendizaje autónomo y fases de aprendizaje sincrónico o presencial, ¿ya? Bueno, todo Profe, esto, entonces, sí, dígame, en Jessica. cuanto a lo que es la clase invertida, por ejemplo, yo trabajo muchísimo con el Flipped Classroom porque, bueno, soy profesora de la modalidad online. Y yo para Perfecto. que no sea la típica clase en la que solamente hablo yo y después solo escucho lo que mis estudiantes exponen, les pido que me dejen un pequeño video en el Padlet antes de empezar la clase. Y durante la clase armo un debate. No todos van a avanzar a debatir porque el tiempo es muy corto. Por ejemplo, yo tengo 52 alumnos en una clase de
60 minutos no avanzan todos a debatir. Sin embargo, hago como pausas activas y en esas pausas activas pongo los videos que ya me dejaron en el Classroom, perdón, en el Padlet. Entonces, voy mostrándoles como, digamos, puntos promocionales, lo que los compañeros han dicho frente a lo que están diciendo los compañeros durante la clase. Entonces, según yo, esa es una manera dinámica de que la clase invertida no sea muy repetitiva. Pero perfecto, perfecto, muy bien, gracias por este ejemplo. Entonces ahí tenemos sus estudiantes, Jessica, que como usted dice, usted los incentiva para que vayan utilizando dentro de casos concretos y dentro del grupo clase, restituyendo los conocimientos que adquirieron de manera autónoma. Perfecto, es un excelente ejemplo. De todas maneras, la pedagogía de clase invertida es bastante interesante. Si quieren documentarse sobre este tema, es bastante, es interesante. Y bueno, entonces seleccionar y crear objetos digitales de aprendizaje. A ver, ejemplos. ¿Qué ejemplos podrían darnos? ¿Qué ejemplos podrían compartir? Hojas de trabajo Ahí- o gamificación. Eso iba a decir que también ahí utilizaríamos lo que es la gamificación. Ya, ok. ¿Y con qué objetos? Para que los chicos apliquen ya lo que aprendieron. Ajá. De gamificación para que los estudiantes restituyan lo aprendido. ¿Ya? Aprendí. Ya. Y entonces de esto depende nuestra capacidad para seleccionar objetos o instrumentos favorables para el aprendizaje, para la restitución de los conocimientos. Entonces, bueno, podemos decir, por ejemplo, que Kahoot en ciertos casos va a ser una buena herramienta para dentro de la clase, pero ¿será que lo voy a utilizar para evaluarlos de manera sumativa? Quizás no. ¿Ah? Y entonces voy a decir, bueno, si quiero evaluarlos, hacer una evaluación sumativa, quizás vaya a utilizar, me dirija hacia el sistema, la herramienta de evaluación de la institución, de la plataforma que utilizamos, etcétera, ¿no? Es también mi capacidad para decir, bueno, para esto voy a hacer un podcast. Me parece que es una buena herramienta y entonces, bueno, a partir del podcast quizás crear nuevas actividades, etcétera. Voy a hacer un video, ¿ya? Voy a grabar un video. Y eso es la capacidad también de nosotros para hacer montajes de video que sean, que den ganas a los estudiantes de aprender, de escuchar, de estar atentos. Tener bastante cuidado, algo de cuidado, no somos tampoco, no vamos al Festival de Cannes tampoco, pero hacer instrumentos de video de calidad, digamos. También crear infografías, conocer los programas de infografía, etc. ¿Sí? También aquí se puede utilizar el storytelling. Por ejemplo, nosotros en discapacidades hacemos algo que se llaman historias de vida. Y les pedimos a los estudiantes que vayan a determinada institución, a determinado centro donde se encuentran estas personas con discapacidad, pero que están incluidas laboralmente, porque ese ya es el tope de la discapacidad, inclusión laboral. Y que nos digan cómo fue su historia desde que empezaron, cuáles fueron las terapias, cuántos años de terapia estuvieron, quiénes apoyaron, en qué ley se solventaron, bueno, todo lo que es historia de vida. Y luego ponemos todo en una plataforma y como que exponemos a los mismos compañeros. Y luego, por likes, gana la mejor historia. Esto no quiere decir que las otras historias estén mal. Sin embargo, que presentaron la historia de una manera más llamativa. Y se hace no solamente, por ejemplo, esto yo hago con los chicos de 8º ciclo, que son chicos que ya están a las puertas de ser profesionales,
pero el momento de la votación se hace con todos los chicos de toda la carrera, de primero a octavo. De manera de que mucha más gente se entere de las historias, de que mucha más gente esté al tanto de lo que está sucediendo con nosotros en octavo ciclo, y así pienso yo que se puede también gestionar otro tipo de aprendizaje. Ajá. Otro tipo de aprendizaje está, sí, sí, muchas gracias. Gracias, Jessica. Entonces, otra vez tenemos otra manera de enseñar a través del storytelling. Muy bien, y en el storytelling partimos también de las experiencias y como usted dijo, de la individualidad del estudiante, de sus características, de su personalidad propia, de lo que lo hace un individuo entre otros, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jessica, por compartir su experiencia. Número 3, diseñar y desarrollar entornos digitales de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué ideas podrían darnos? ¿En qué podría consistir esto? Cuando realizamos las planificaciones, A ver, Carminia. cuando realizamos las planificaciones y trabajamos con las actividades que vamos a hacer con los chicos, supuestamente ahí trabajamos lo que son los entornos de los ambientes de aprendizaje, lo cual implica que ya no sería solamente que que el profesor dicte la clase, sino que el estudiante ya participe y construya ahí su conocimiento a través de las nuevas estrategias activas. Ajá. Ok, muy bien. Muchas Yo en este espacio lo que hago es que ellos construyan la gamificación, que ellos construyan el escape room, que ellos construyan el Kahoot, el Quiz, o sea, pero ellos desde su aprendizaje. Y luego ellos mismos les lanzan estos escape room, estos Kahoots, estos Quiz a sus compañeros. Y así se van retroalimentando también en ellos y aprenden por compartir competencias digitales. Ajá. Sí, compartiendo competencias digitales y también aprenden enseñando, o sea, con la idea de que van a transmitir un conocimiento, si van a hacer un quiz y bueno, supongo que, bueno, están creando una actividad para que los otros aprendan. Para eso, para construir, para elaborar esta herramienta, tienen que aprender. Ok, muy bien. Entonces, bien productivo todo esto. Los entornos de aprendizaje y de enseñanza, entonces, bueno, puede ser la plataforma virtual. En la UTPL utilizamos Canva, podría ser Moodle, pero sé que muchos de ustedes durante la pandemia tuvieron que crear ustedes mismos sus propios entornos de aprendizaje, es decir, que ustedes decidieron, bueno, a través de esta herramienta voy a enviarles las tareas a los estudiantes. A través de esto vamos a poner en común. Jessica estaba dando el ejemplo del Padlet para que vayan mutualizando sus producciones los estudiantes. Bueno, es una idea. Y entre muchas otras, pero el Padlet ahí sí es interesante porque estamos creando un muro donde mutualizamos las producciones, las creaciones de los estudiantes. Bueno, todo esto es la creación entonces de un entorno de enseñanza. Hay una herramienta que creo que es Simbaloo, donde creamos como un mosaico de todas las aplicaciones que vamos utilizando, ¿ya? Y nos permite llegar desde este mosaico, hago clic en un icono y voy al Word, por ejemplo, Word en línea. O hago clic a otro y voy a la plataforma de aprendizaje, a herramienta de cálculo, etc. Y entonces, bueno, todo esto es el entorno personal del aprendizaje, pero también tenemos, o sea, de la enseñanza-aprendizaje. Y la idea, antes se estudiaba mucho el entorno personal de aprendizaje. Antes el estudiante tenía el cuaderno y el esfero y los libros. Ahora tiene la herramienta Word, tiene las herramientas de comunicación, tiene las herramientas de búsqueda de información, etc. Todo esto es el entorno personal de aprendizaje, el EPA. Y ahora tenemos la idea de que el entorno
es colectivo, es decir, que lo vamos compartiendo los estudiantes entre ellos y los estudiantes y el docente. ¿Ya? Y finalmente, tutorizar, y luego vamos a desayunar, tutorizar y realizar evaluación continua en línea. Bueno, entonces ahí, ¿en qué estamos? Por ejemplo, el Google Forms. Sí, puede ser el Google Form para evaluar a los estudiantes. Ujú. Perfecto. Socrative también. Socrative, ya, una herramienta de quiz. Incluso Rafael, con la pandemia, grandes empresas como Microsoft les tocó mejorar sus herramientas. Hay algunas instituciones fiscales que no tienen para adquirir una o instituciones públicas pequeñas que ahora dieron el salto a Teams. Y están incluso empresas que están utilizando muchísimo el Teams como un medio de comunicación. Y también a estas empresas grandes les apresuró, la pandemia les apresuró para poder trabajar en algunas herramientas que nos sirvan para tutorizar, para realizar evaluaciones. En Teams se puede realizar seguimiento de proyectos educativos. Y es una herramienta que está ahora mismo gratuita para las instituciones educativas. Sí, sí, es totalmente cierto, porque bueno, está la dimensión de la evaluación, pero está la dimensión de la tutorización, de ser tutores, ¿ya? Y entonces, bueno, para la evaluación tenemos distintas herramientas, pero también tenemos que considerar la idea de retroalimentar al estudiante, de darle una retroalimentación sobre lo que produjo, lo que ha producido, ¿ya? Y crear nuevos instrumentos de evaluación. Ahí me voy a permitir criticar el sistema que se hizo en la UTPL para la evaluación de los estudiantes, porque de repente antes tenían en la modalidad de distancia, tenían entonces toda la modalidad de aprendizaje a distancia y al final tenían una evaluación presencial. Y llegó la pandemia y se dijo, bueno, no pueden asistir, no pueden evaluarse presencialmente. Eso viene del sistema antiguo, en que antes mandábamos los aprendizajes por correo y bueno, había que considerar también un momento en presencial donde se los evaluaba y perduró un poco este sistema. Hay un autor que se llama McLuhan, que en los años 70 dijo siempre la sociedad quiere dar a los nuevos medios la función de los antiguos. Y es más o menos lo que intentamos hacer cuando apareció la pandemia. Es decir, que dijimos, bueno, vamos a hacer como si fuera presencial, pero de manera virtual. Y eso fue, a mi parecer, un error fundamental. O sea, yo creo, bueno, también fue en la emergencia, no estoy criticando, porque se hizo en muchos sistemas educativos y aprendemos de nuestros errores. No quiero decir la UTPL es lo peor. Pero el problema es que, bueno, el sistema, el servidor estalló. O sea, fue dramático porque los estudiantes, era un caos terrible. Terrible, me tocó ser evaluador esta vez, Verónica supongo que se acuerda de esto, fue terrible. Y bueno, no pudimos aprender todas las dificultades que íbamos a tener. Y creo que este problema surgió del hecho que quisimos hacer como antes. Y bueno, sería la conclusión de esta charla, porque son más de las 10:10. El problema quizás sea que queremos hacer lo mismo que antes con las nuevas herramientas y que, bueno, tenemos que considerar el cambio, no solamente en la terminología, no solamente decir que vamos a enseñar por competencias y
Y bueno, no es siempre fácil, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, tengo fallas, hay momentos en que seré mejor en mis tutorías que en otras, y en mis clases de idiomas, pero no es algo fácil, pero vamos aprendiendo poquito a poquito y vamos a ir innovando de manera que de una enseñanza de conocimiento vayamos a actuar realmente, a enseñar de las competencias, ¿no? Y quería decir una última cosa, y entonces cambiar también la visión. La sociedad tiene que cambiar la visión que tiene de la enseñanza, porque bueno, lo vimos a través de las imágenes. Yo tenía, y eso es algo bastante, para terminar con una historia. Antes, cuando estaba en Francia, trabajaba en alfabetización. Es decir, que trabajaba en institutos de idiomas con los migrantes y me ocupaba más que nada de los grupos de adultos, trabajadores, que no sabían, que no habían sido escolarizados en su país de origen. Entonces, no sabían ni leer ni escribir, pero más que nada no tenían cultura escolar. Uno no se da cuenta de que nuestra cultura individual, cuánto está influenciada por la cultura escrita. ¿Sí? Es impresionante, no nos damos cuenta. O sea, y yo cuando les enseñé tuve que deconstruir todos mis aprendizajes, porque, por ejemplo, el hecho de escribir sobre una hoja en horizontal a partir de lo que escribo en vertical sobre una pizarra, eso es algo que no es nada evidente cuando uno no ha ido a la escuela. Entonces, bueno, eso para decir que a veces intentaba hacer clases interactivas donde les decía, bueno, tú anda a buscar la información, etc. Y ellos que nunca habían ido a la escuela tenían una idea muy tradicionalista de lo que tenía que ser la enseñanza y había que enfrentarse siempre a eso. Me decían, no, tú sabes, tú tienes que decirme. Y a veces se ponían bravos por eso. Bueno, esa es la conclusión, es que cuando no vas, hasta gente que no va a la escuela tiene una representación muy tradicionalista de lo que es la enseñanza. Y nos toca, entonces, realmente ese módulo de competencias es reflexionar sobre lo que estamos haciendo y ver cómo lo podemos mejorar también. Por eso la herramienta del portafolio, ¿no? Sentarse frente a su computadora y preguntarse qué es lo que estoy haciendo, qué está bien, porque está bien ver qué está bien para profundizarlo y también ver cuáles son mis trayectorias, mis puntos que podría mejorar. Eso es todo. No sé si tienen comentarios, preguntas. Comentarios. ¿No? Bueno. Rafael, perdón, ¿me puedo salir un poquitín del tema? Estaba haciendo el cuestionario y en la Ya. pregunta 3, el espacio, el cajoncito en donde está tan pequeñito que yo tuve que hacerle zoom para intentar leer lo que había en ese cuestionario y por más que le hacía zoom no lograba. Entonces, no sé si usted, por favor, en la pregunta 3, en esos cajoncitos, le puede hacer más grande para A ver. las opciones de mejor manera. En el cuestionario del Canvas. Sí, el cuestionario de ELEVA, que es calificado, en la pregunta 3, en donde están los modelos y parejar. Lo que está al frente está tan chiquitito y hay tanto contenido que no hay cómo leer. A ver. Pregunta 3. ¿Aquí? Es que no lo estoy viendo. Ah, perdón. Sí.
Mil disculpas que me salga del No, tema. no hay ningún problema, estamos para eso. Ese, Eso. mire, sí, la línea está tan así que se pierde de la pantalla. Entonces, por más que yo le chiquito, no logro leer qué dice después. Ya. Lo voy a poner en la... A ver, vamos a ver. En los comentarios, aquí, o sea, en la consigna, debajo de la consigna los pondré en la cursiva, ¿ya? Y vamos a ver, no. Ese sí se ve porque es chiquito. Solamente en esa pregunta 3 ese sí se ve, mire, lo demás sí se ve. Ya. Solo en la pregunta 3, al menos yo, no sé, mis compañeros, tengo el problema, ya me consumí el intento. Ah, seguramente. Ya. Entonces lo voy a... Disculpe, es en la otra pregunta también la que hay que escoger, en la de los modelos. Bueno, en las tres salía el cuadro muy pequeño, casi no había cómo distinguir las respuestas. No sé si es en esa también. ¿Esta? Sí. Ya. Entonces, pregunta 3 y 7. La 3 es la más complicada porque es larguísima. Exactamente, sí. Solo se avanza a leer hasta la mitad. Sí. Ya. Ok, voy a organizarme para que sea más claro. Ya. Capaz ¿Algún que, otro comentario? capaz que el cajoncito se lo puede hacer más ancho, entonces ahí se puede... No, voy a hacer una tabla, o sea, número 1, número 2. ya. Y aquí entre las opciones, en la consigna y entre las opciones solo pondré los números. Ah, buenas. Gracias, Rafael. Ya. Perfecto. Gracias por avisarme. Son cosas que uno no piensa siempre. Muy bien. Bueno, entonces les deseo un excelente fin de semana. Hablamos el martes, los que están en mi paralelo. Si tienen comentarios, recomendaciones para mejorar esta charla, me avisan, me lo dicen y me pueden escribir. Y de ahí, bueno, hablamos el martes y ahí en grupos chiquitos podremos participar y ser más, comunicar más de manera más interactiva. Que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Gracias. Excelente. Gracias, profe. Un buen fin de semana para usted y Gracias. todos los compañeros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta la hasta próxima luego, clase. compañeros. Gracias por su participación.